Daniel capítulo 3, por favor. En el verso 4. Vamos a estarlo leyendo mejor. El verso 14. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoras la estatua de oro que yo os he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zapotaña, así dice, y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de ¿qué? De un horno de fuego. Ese iba a ser el castigo por no adorar la estatua que Nabucodonosor levantó. ¿Estamos? Ponga mucha atención a esta escritura, hermano, porque aquí se va a basar todo el mensaje. Y yo necesito que usted entienda un poquito de tinta para que el Espíritu Santo pueda fluir y pueda hablarle a cada uno de los corazones que nos están escuchando. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando por este canal, Profecías de Fuego para las Naciones. Nos saluda su pastor y amigo Ulises León. Estamos transmitiendo en esta hora este mensaje que va a ser de grande bendición para su vida. El Señor puede hacer cualquier cosa en este momento. El Señor ha hecho liberaciones, ha hecho sanidades. El Espíritu de Dios hace lo que Él quiere cuando nosotros abrimos nuestro corazón y tenemos una fe y abrimos nuestro ser y no nos cerramos y estamos abiertos a lo que el Espíritu de Dios diga. Dios siempre puede hacer cualquier cosa. Dios nos puede sorprender, hermano. Porque cuando Dios se mete, cuando el Espíritu de Dios se mete y empieza a operar, la atmósfera empieza a cambiar, nuestra forma de pensar empieza a cambiar, nuestro corazón empieza a cambiar. El mensaje que ahora estamos transmitiendo se llama una fe que lo arriesga todo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a arriesgarlo todo. Y usted se va a ir dando cuenta en esta vida de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Eran dos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel, pero en este caso solo estaban los tres jóvenes amigos de Daniel. Nabucodonosor era un rey lleno de vanidad, lleno de soberbia, lleno de orgullo, porque había dominado en la época, había dominado no solo a Israel, había dominado a muchas naciones, y su orgullo y su ego estaba tan elevado que él se construyó una imagen de su mismo cuerpo, de su mismo físico, de su misma facción, solo que la hizo de oro, y la estatura, dice la escritura, que aproximadamente era de 6 codos de alto y 6 codos de ancho. 6, 66. Muy bien, entonces la escritura dice que este hombre, a Nabucodonosor, tenía poder, tenía reino, tenía fama, lo tenía todo, pero siempre la avaricia del hombre siempre quiere más. A pesar de que él lo tenía todo, él quería ser Dios, porque dice la escritura que quería que lo adoraran su estatua como si él fuera un Dios. El orgullo y la soberbia del hombre, ¿hasta dónde llega? La prepotencia. Pero en ese lugar estaban tres jóvenes que marcaron la diferencia. Por eso le digo, el tema se llama una fe que lo arriesga todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo arriesga todo? Porque mucha gente piensa que necesita una gran fe, que necesita una fe muy grande para mover montañas. Y Cristo dijo, ustedes no ocupan una fe grande, ustedes ocupan una fe como un granito de mostaza. Y si ustedes tienen, ¿cómo es un granito de mostaza? Es muy pequeño. Y Cristo dijo, ustedes no ocupan la fe del tamaño de una montaña, ustedes ocupan la fe de un granito, de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeña. Eso es lo que ocupamos. Y estos jóvenes, cuando me llama la atención, hermano, porque yo le voy a seguir leyendo un poco para ir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Dice en el verso 16, dice Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego que arde, y de tu mano, oh rey, Él nos puede librar.
Y fíjese, esto me impacta más y me impresiona más, donde dice, y si no, o sea, y si no me libra de tu mano, rey, y si no me libra de ese horno y yo muero todo quemado, en todas maneras no nos vamos a postrar delante de la imagen que acabas de levantar. ¿Se fija cómo es la fe, hermano? La fe sencilla. ¿Se arriesgaron ellos a qué? A todo. ¿A qué se estaban arriesgando? Se estaban arriesgando que iban a tener una mejor resurrección. Hermano, lo estaban dando todo por el todo. Hermano, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir aquí 10 años, 15 años, feliz, con todos los deleites que el mundo y el diablo te pueda ofrecer? ¿O vivir toda la eternidad con Dios en la nueva resurrección? Porque esa era la esperanza de ellos. Por eso en los héroes de la fe, la escritura dice que ellos lo dieron todo y que algunas promesas no las recibieron aquí en la tierra porque ellos estaban esperando una mejor ¿qué? Ellos estaban esperando una mejor resurrección. Ellos sabían que lo que venía después de la muerte era mejor. Cuando ellos le dicen al rey, nosotros vamos a morir y nosotros creemos que Dios nos va a sacar de ese horno, nosotros creemos que nos va a liberar de tu mano, y si no lo hace, en todas maneras vamos a morir por él, porque el que vive, vive para Cristo, y el que muere, muere para Cristo, porque cuando mueres para Cristo es como si vivieras. ¿Por qué? Porque viene una mejor resurrección. Entonces, por eso dice la escritura, puestas la mirada en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Cuando tu enfoque, tu mirada tiene que ser puesta en el autor, en el blanco y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él te puede dar una vida abundante aquí en la tierra, pero después de morir te puede dar una mejor vida abundante en la presencia de Él. La fe que lo arriesga todo. Vale la pena arriesgarlo todo por Dios. Amén. Vale la pena. Vale la pena arriesgar tu vida y tu corazón por Dios, tu mente por Dios, tu dinero por Dios, tus finanzas por Dios, tu carro por Dios. Vale la pena arriesgarlo todo por Él, hermano. Usted no tenga miedo. Estos jóvenes tenían una buena vida en Babilonia. ¿Cuántos sabían que ellos tenían una buena vida en Babilonia? Eran esclavos. Se podría decir que ellos habían sido desterrados de Jerusalén. Ellos eran muy estudiados y muy preparados, y el gobierno de Nabucodonosor los tomó para ponerlos como gobernantes, para que le ayudasen a gobernar muchas naciones que el Nabucodonosor tenía controladas, y él ocupaba gente sabia, él ocupaba gente de testimonio, él ocupaba gente inteligente, y Daniel y esos tres jóvenes tenían esa capacidad. Ellos tenían buena vida. Por su buen testimonio, ellos tenían buena vida. Pero llegó el momento de la prueba, porque llega el momento de la prueba, como todo está bien, como todo está tranquilo, de repente yo estaba trabajando, de repente me estaba yendo bien, y de repente las cosas no están funcionando y no están sucediendo como yo quería. Ok, tu fe está siendo probada. Yo tenía un trabajo donde ganaba bien, y por causa del Señor me tuve que salir y tuve que sufrirle. Si es por causa del Señor, escúchame bien, si es por causa de Dios que tú estés sufriendo y batallando, estos tres jóvenes, escúchame bien, hermano, estos tres jóvenes estaban batallando, porque ellos tenían buena posición en Babilonia. Ellos no eran pobres en Babilonia. Ellos tenían un puesto de mando político muy grande dentro del gobierno. Su confort y su comodidad se había acabado. Ellos nada más tenían que postrarse, nada más tenían que adorarla. Aunque ellos dijeran, Señor, la vamos a adorar, pero como mucha gente dice, ¿verdad? Yo tengo mis ídolos allí, yo tengo mi Cristito colgado y tengo mi virgencita. Sí, a veces me persino y a veces me hinco, pero yo sé que eso no es Dios. En mi corazón yo estoy adorando a Dios en espíritu, pero lo hago por respeto. Entonces, ellos, los tres jóvenes, pudieron haber dicho eso. Nos postramos, le hacemos caso al rey, nos postramos un rato. El cabo que yo sé que en mi corazón yo no estoy adorando eso. Ellos pudieron haber hecho eso. Y su vida de confort no se iba a acabar. Ellos pudieron haberse arriesgado todo eso. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento, hermano? Ellos iban a perder toda la bendición y todo el poder de milagros que Dios quería revelarle a toda una nación.
Entonces estos jóvenes tomaron la mejor decisión. Ellos dijeron, vamos a arriesgarlo todo. No le hace que perdamos puestos, no le hace que lo perdamos todo, no le hace que perdamos comodidad. Si es por causa de Dios, lo vamos a hacer. Y por eso dice la escritura que se enardeció tanto la ira del rey, que dice que el horno lo aumentó 7 veces más, 7 veces más. O sea, hermano, con el calentamiento normal de un horno es suficiente con una vez, es suficiente para que te achicharre eso. Pero la ira el odio era tan fuerte, el orgullo, porque le pegaron en el ego al rey, le pegaron en el puro ego, porque estos 3 jóvenes les demostraron que ellos no se iban a doblegar ante un hombre. Ellos nomás se doblegaban y se humillaban delante de la presencia de Dios, y eso le dolió y le tocó su ego al rey. Y aparte que ellos ni siquiera eran de Babilonia, ellos eran hebreos, ellos eran judíos. Ellos eran gente diferente. Un cristiano tiene que ser gente diferente. Un cristiano no se puede estar comportando de la misma manera como se comporta un mundano. Tiene que haber una diferencia. Y ellos marcaron una pauta, marcaron una diferencia. Y dijeron, no, rey. Y dice la escritura que lo calientan 7 veces más el horno, agarran a los 3 jóvenes y los avientan. Y cuando se acercaron estos hombres, porque dice la escritura que esos hombres eran grandes, y los agarraron y los amarraron y los aventaron, y cuando los avientan mueren las personas que los aventaron por la puerta del horno. Y el rey se quedó sorprendido y se asomó y dijo, ¿cuántos jóvenes echaron? Echamos 3. No, yo miro 4. No, mi rey, echamos 3 nada más. Su orden fue 3 nada más. Fueron 3 los que nomás no se quisieron humillar, pero yo estoy mirando 4, y el cuarto se parece al Hijo de los dioses. Ahí estaba el ángel de Jehová en ese lugar. Y dice que para lo único que sirvió el fuego era para quemarle las correas y los lazos con los que estaban amarrados ellos. Dice la escritura que no les fue tocado ni un pelo con el fuego, ni nada de los hilos, de la ropa que traían, ni siquiera apestaba a humo, porque el Señor estuvo con ellos. Si tú lo arriesgas todos, el Señor lo arriesga todo por nosotros. Entonces el Señor se comprometió a estar con ellos dentro del lago de fuego. Eso es impresionante, hermano. Eso es grandioso. Eso es impactante. Esa parte a mí me llama mucho la atención, hermano. Le voy a decir una cosa. Mucha gente, hasta ahí, hermano, mucha gente dice, yo no me arriesgo a nada porque me pueden salir las cosas mal. Yo no sé cuántos han escuchado hablar de la escritura de Pedro, donde dice que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero caminar contigo, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y el apóstol Pedro y todos los apóstoles se quedaron sorprendidos y le dijeron, Señor, se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y Jesús les dijo, no se asusten porque yo soy. Y Pedro dijo, Señor, yo quiero caminar contigo. Y el Señor le dijo, anda Pedro, levántate y camina conmigo. Pedro se levantó y empezó a caminar, hermano. No sé cuántos pasos dio, pero sí caminó igual que Jesús. Y dice la escritura que después de cierto tiempo, dice que se empezó a hundir Pedro. Entonces el Señor le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate, hombre de ¿qué? Hombre de poca fe. ¿Me explico? Pero a mí lo que me llama la atención es esto, hermano. Esto es lo que me llama la atención. Pedro por lo menos se arriesgó y experimentó lo que es la mano de Dios levantarlo. Porque hay otros que no arriesgan nada. Porque los demás apóstoles no se arriesgaron, hermano. Los demás nomás se quedaron mirando, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Los demás estaban a la expectativa. Por lo menos con la fe de Pedro dio unos pasos sobre las aguas. Porque le voy a decir una cosa, hermano, hasta para caer y resbalar hay que tener estilo. Y si algo tenía Pedro, que Pedro tenía estilo para caer. Sabía caer. Pedro no, es que usted tiene que escuchar la fe, hermano, que lo arriesga todo. Si de los 11 o 12 apóstoles, no quiero contar a Judas, mejor lo dejamos en 11, amén. De los 11 apóstoles, si alguien arriesgaba todo, era el apóstol Pedro. Los demás no arriesgaban nada. Los demás nomás hablaban pura filosofía de fe. Pero ellos no tenían ninguna marca
de que se hubieran arriesgado por el Señor. Pedro se arriesgó cuando estaban golpeando a Jesucristo, cuando estaban agarrando latigazos a Jesucristo. ¿Quién estaba allí? Pedro. Tú eres de los de... Porque le dicen, tú hablas igual que él, piensas igual que él, tú eres de los mismos. Dice, no, yo no soy. Pero si te expresas igual que ellos, ¿cómo no vas a ser tu discípulo de Jesús? Tú eres, no te hagas. Digo, yo no soy. Y se iba a otro lugar, pero no se iba del lugar donde estaba Jesús. A la tercera vez dice la Escritura que cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús. Pedro, no te digo que tú me vas a negar 3 veces. ¿Y cantará qué? Y cantará el gallo. Entonces, pero yo me pregunto, ¿y los demás apóstoles dónde estaban, pues? Pedro por lo menos estaba allí. Pedro estaba arriesgando a que lo mataran. Pedro estaba arriesgando a que lo agarraran. Tenía miedo, pero estaba allí. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, por lo menos puso en práctica la poca fe que tenía. Con miedo, pero hacía las cosas. Con miedo, pero iba. Con miedo, pero caminó sobre las aguas. Los demás no lo hicieron. Los demás no lo hicieron. Ya siento a Dios. Los demás nomás hablaban, pero nunca hacían nada. Él se arriesgó a que delante de todos Jesús le dijera, hombre de poca fe. Pero por lo menos, Pedro, tú caminaste, los demás no. Por lo menos tú experimentaste mi presencia. Por lo menos tú experimentaste mi gloria. Te falló porque estás practicando la fe y la fe se va desarrollando. Primero la fe es como un grano de mostaza, pero después se desarrolla. Pero la fe nada más se desarrolla cuando tú arriesgas algo de ti para el Señor. Hay gente que no arriesga nada, hermano. No arriesga ni lo que le cuesta el taxi para ir a la iglesia. ¡Santo! No arriesgan ni lo que va a gastar en gasolina para ir a la iglesia. No arriesgan nada. Siempre andan con miedo. No arriesgan ni la ofrenda que saben que por fe que tienen que depositar para el Señor. No lo arriesgan. Tienen miedo. Estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de una fe que lo arriesga todo. El mensaje pasado del domingo, ¿de qué se trató? Los padres de Moisés lo arriesgaron todo por un niño tartamudo. Ni llamado profético tenía, pero sus padres por la fe lo arriesgaron todo. Arriesgaron que mataran a toda la familia. ¿Por qué? Porque la fe arriesga. Se dicen muchas cosas negativas de la fe de Pedro, pero notemos algo, hermano. Pedro por lo menos se arriesgaba. Equivocado pero arriesgado. Por eso hay una escritura que dice, por cuanto has tenido, despierte, por cuanto has tenido poca fe, no has negado mi nombre. ¿Está? ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? ¿Hombre de qué? Hombre de poca fe. Cristo le dice a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, has tenido poca fe, pero no has negado mi nombre. Pedro, has tenido poca fe, pero tú eres el único que se arriesgó a pasar vergüenzas y a que lo golpearan y a que lo mataran junto conmigo. Y de los demás no se dice nada. Ahora entiendo por qué el apóstol Pedro fue el primero que se levantó y predicó, y con la unción que traía de fe en progreso, porque la fe se arriesga. Dice la escritura que cuando Pedro se levanta y predica, se gana a 3,000 y los 3,000 se bautizan y empiezan a servir al Señor. No fue Juan, no fue el apóstol Judas, no fue el apóstol Santiago, no fueron ninguno de ellos. Se supone que esos tenían más fe porque no la regaban tanto. Pero alguien, hermano, que la riega es porque o que comete un error, o está como el que empieza a manejar. Hermano, por lo menos tiene que chocar darle un rozón a un carro. En algo se tiene que equivocar, algo le tiene que fallar. ¿Por qué? Porque va empezando. Entonces la gente negativa siempre va a señalar eso como malo. Por eso tú vas a escuchar muchos sermones en contra de Pedro hasta el tiempo de ahorita.
Y de los demás nadie dice nada así, porque el que no hace ruido, hermano, nadie lo pela. El que no se arriesga, nadie lo pela. El que no se arriesga, nadie le va a hacer caso. Nadie lo va a voltear a ver. Pero el que se arriesga, todos lo van a estar mirando a ese. Ay, mira, mejor le hayas hecho así, o mejor hágalo usted. Oh, Pedrito, para consejos. Pero vale más una experiencia. Fíjese, una experiencia vale más que 1000 teorías. Así es que la gente que dice, me equivoqué, gloria a Dios porque te equivocaste. Porque eso quiere decir que te arriesgaste. Y eso quiere decir que a lo mejor fracasaste, pero aprendiste y te puliste y tienes una historia de vida que contar. Por eso el apóstol Pedro, perdón, él tenía una historia viva que contar de la fe. Por eso él tuvo el privilegio de ser el primer predicador evangelista de todos los apóstoles que ganó más almas en el primer sermón. Porque se arriesgó a pasar vergüenzas. ¿Cuántos me están escuchando? Porque sí pasó vergüenzas. Porque él se acordó. Ay, el Señor me dijo que lo iba a negar y ya lo negué. El gallo canta y se acuerda de lo que el Señor le había profetizado. Y se acordó cuando caminó sobre el mar. Pero solo dio unos pasos y luego se hundió. ¿Fue señalado por todos los apóstoles? Claro que sí. Ya es para qué lo hiciste, no tienes fe, que no sé qué tanto. Pues sí, pero ustedes nunca arriesgan nada. Por eso ustedes nunca crecen. ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollar tu fe? Arriésgate. Arriésgate a perderlo todo. ¡Todo! Y sé de lo que te estoy hablando cuando digo arriésgalo todo. Yo, hermano, anduve sin llantas, sin suspensión, llantas lisas, sin gasolina. El Señor me dijo, yo iba muy bien, hermano, en mi trabajo. El Señor me hizo el llamado cuando mejor acomodado yo estaba. Te vas a venir, vas a hacer una obra, vas a levantar una obra. El trabajo te va a estorbar. Si quieres quedarte en el trabajo, quédate. En todas maneras te voy a bendecir. La prosperidad está en ti, pero hay de ti. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sí lo quiero, Señor. Dejo el trabajo. Y me vine a trabajar la obra de Dios como el Señor me lo señaló. ¿Qué fue lo que hice? ¿Me arriesgué o no me arriesgué? Llegas a tu casa y tu esposa te dice ¿qué vamos a comer? Y los religiosos que no entienden la palabra es que no quiere trabajar. El que no trabaje, que no coma. La cita bíblica luego de los muertos espirituales, amén. La Biblia es un libro, hermano, que si no lo interpretamos en el espíritu, siempre se lo he dicho, nos vamos a perder, hermano. Y yo les dije, pero no le voy a pedir nada a nadie, se lo voy a pedir al Señor, porque si Él me dijo, Él lo va a hacer. ¿Me está escuchando? Empecé a trabajar en la obra de Dios fuertemente. Empezaron las pruebas, empezaron las luchas. No había dinero para comer, no había dinero para la gasolina, no había suspensión del carro, estaba completamente dañada porque me metía demasiado en la terracería por causa de la obra de Dios. Yo no le decía nada a la iglesia, hermano, porque nunca he sido un predicador que no tengo zapatos, que no tengo que comer. ¿Y quién coopera para el pastor? Yo siempre he sido enemigo de eso, hermano. Yo creo que si Dios te llamó y si escuchaste la voz de Dios y tú tienes una fe arriesgada, Dios te va a sacar de ahí. ¿Cuántos me están escuchando? Nadie te va a solucionar tus problemas. Escúchame bien. Dios y la fe que Él depositó en ti, si lo arriesgaste todo, Dios se compromete. Escúchame bien. Dios se compromete a sacarte de esa situación. Después tuve una lucha, tuve un ataque en la congregación. Me quedé, en pocas palabras, hermano, me quedé con 3 miembros nada más en la iglesia. Yo tenía la opción de regresarme al trabajo porque me lo daban todavía, me lo regresaban todavía. Bueno, dije, a lo mejor dije, me equivoqué, a lo mejor fallé, no escuché bien, porque es lo que piensa uno, hermano, después cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las luchas, luego decimos que nos equivocamos cuando Dios ya nos habló. Y yo dije, ¿cuánto me queda? No, pues que nomás te quedan como 200 pesos, ok, los voy a arriesgar. Vamos a levantar un retiro. Le dije a los hermanos, vamos a levantar un retiro. Pero no hay fondos para apartar el hotel. Pero no había fondos para apartar el hotel. Pero finalmente terminé haciendo el retiro.
se convierte en 2 almas. Cuando esas 2 almas se convierten, me dan 20,000 y luego me dan 30,000, 50,000 pesos, hermano, en un ratito. Si yo no me arriesgo, si yo no arriesgo esos 200 pesos, si yo no arriesgo ese trabajo con el que quería regresar, si yo me pongo a escuchar la opinión de los fracasados que nunca hacen nada, de los que nomás se la pasan señalando la poca fe de Pedro, pero ellos nunca son capaces de dar un paso a un lado de Jesús, aunque se hundan, aunque se caigan. La diferencia es que cuando Pedro se cayó a un lado de Jesús, y cuando tú te caes a un lado de Jesús, Él te levanta. Amén. Esa es la diferencia de la fe que lo arriesga todo. Hasta para caerse hay que tener estilo, hermano. No sea cualquier barato y mediocre para caerse. ¿Cuánto me están escuchando? Sí, porque hay gente que hasta para caerse son miserables. Yo me imagino, hermano, que los que estaban en la barca, yo pienso, hermano, que hasta para se andaban cayendo con las puras piedras y caí, y no había, Jesús, levántese solo. ¿Por qué? Porque usted para caerse ni siquiera tiene estilo, hermano. Mira, hermano, si usted se va a caer, cáigase para enfrente, porque las manos le van a ayudar a que rebote rápido para atrás. Pero hay gente que se cae, ¡ay, me caí! ¿Sí me entiende? ¿Y qué quieres que hagan? Pues levántenme. Pues ¿cómo que levanten? Pues si no está herido, levántese usted. Que Jesús me venga a levantar, pero es que no te caíste al estilo que Jesús quería. Pedro se cayó a un lado de Jesús. Mira, Jesús lo levantó, le pegó una exhortadita para que su fe creciera más. Pero cuando tú escuchas una palabra que viene de parte de Dios, aunque sea dura, te va a hacer crecer. Pero a veces no nos gusta que nos hablen duro. Pedro se arriesgó a que le hablaran duro, pero esa palabra que venía de Dios lo iba a hacer crecer en la fe. Los demás nunca experimentaron eso porque nunca arriesgaron nada. Estamos hablando de los que lo arriesgan todo. Todo por el nada. Ahorita ya está un poco más calmada la situación, hermano, de esto del coronavirus, pero le voy a decir una cosa, hermano. Yo me arriesgué a todo. ¿Me entiende? Si yo dije, si me muero, que muera, que sea por causa de Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Que sea por Él, que sea por predicar la palabra de Dios. Que no sea porque me quedé ahí escondido abajo de la cama. Que sea por predicar la verdad. Sí, porque muchos se escondieron debajo de la cama y de todas maneras se murieron. ¿Cuántos me están escuchando? No lo arriesgaron. Señalaron la fe de Pedro, pero la de ellos, cuando resbalaron, no cayeron a un lado del maestro, cayeron lejos. Y cuando caes lejos del maestro, es más difícil que te levantes. Yo me he quedado sin nada. Cuando yo te hablo de una fe que lo arriesga todo, yo sé de lo que te estoy hablando. ¿Por qué el pueblo de Dios no avanza? Porque no lo arriesga, hermano. Porque tienen miedo a perder lo poco. Pero dice la palabra de Dios que si tenemos miedo de perder lo poco, aún lo poco que vayamos a recibir, también lo vamos a perder. Arriésguese a todo. La iglesia de Cristo tiene que aprender a arriesgarlo todo por la fe en Jesús. A mucha gente, hermano, cuando hablamos de fe, porque la fe abarca todo, abarca la visión, abarca la profecía, abarca los milagros, abarca las sanidades, abarca las sanidades, lo abarca todo, hermano. Lo abarca sanidad del alma, lo abarca que tienes que gastar en gasolina para ir a la iglesia, abarca que tienes que gastar en taxi para ir a la iglesia, abarca que tienes que desprenderte de tu confort. Los 3 jóvenes en Babilonia rechazaron el confort que ellos tenían. Tu conformidad, tu estado de confort. La gente quiere estar en un estado de confort, tranquila. No me muevas aquí. No están acostumbrados al cambio, y cuando viene un cambio no lo pueden aceptar. ¿Por qué no lo pueden aceptar? Porque no están acostumbrados a arriesgarlo todo. Una verdadera fe lo arriesga todo. Todo lo arriesga. Está dispuesto a todo. A todo. A todo. Así como te lo estoy diciendo, a todo. No te importa nada. Está una fe que es conocida como la fe oveja
y es conocida también como la fe águila y es conocida también como la fe león. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene fe, tiene que tener visión. Escúcheme bien, hermano, porque le voy a soltar aquí algo bueno. Las ovejas por naturaleza, escúcheme bien, con esto que le voy a decir, nadie va a querer ser oveja ya. Las ovejas por naturaleza no tienen visión, miran a muy corta distancia. Las águilas por naturaleza miran a muy larga visión, miran demasiado lejos. La oveja nada más mira el pasto y el agua que le están poniendo, esa es la visión nada más de ellas. Es comer y beber agua, esa es la visión de ella. Y reproducirse, es todo. Pero la visión del águila puede ver el lobo, puede ver la serpiente, puede ver lo que se aproxima, puede ver los gusanos, puede ver las gallinas, puede ver los aires, puede ver la tempestad de la lluvia, puede ver las tormentas cuando se aproximan, aunque esté a largitud de kilómetros, el águila puede percibir todo eso. Una oveja no arriesga mucho, un águila sí arriesga mucho, porque ve lo próximo que está por acercarse. La mentalidad de la iglesia, hermano, tiene que dejar de ser de oveja y tiene que transformarse en águila. La oveja por naturaleza es muy miedosa, le da miedo todo le da miedo. Hermano, ofrende, le da miedo. O, hermano, diezme, le da miedo quedarse pobre. Hermano, invierta la obra de Dios, le da miedo. La mentalidad de vieja, no, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque tienes que tener visión de águila, por eso, porque tienes que arriesgar. La iglesia tiene que aprender a arriesgarlo todo por el Señor. Cuando creemos a una visión de águila, tenemos que meter esos biniculares en nuestros ojos y tenemos que dejar de tener esos pensamientos negativos que quieren invadir, que nos quieren atemorizar, de que no tenemos que arriesgar nada. Todos los héroes de la fe, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, todos, no hay uno que no, todos arriesgaron algo. No hay uno que no lo hubiera arriesgado. Cualquier ministro que tú hables, cualquier pastor que tú hables que ha logrado en el ministerio, hermano, siempre va a tener una historia de que tuvo que arriesgar algo. Tú, como hijo de Dios, tienes que arriesgar algo. Si no arriesgas nada, nunca vas a ganar nada. O sea, en otras palabras, nunca vas a tener el beneficio y la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero tiene que doler, porque el riesgo duele. El riesgo el riesgo, como le dije, el apóstol Pedro se arriesgó, tuvo miedo, pero venció el miedo, porque en medio del miedo él dio los pasos. Los demás tuvieron miedo, pero no caminaron. O sea, que se puede caminar con miedo, sí. Esa es una actitud de fe, caminar con miedo. Hay 10, los 10 tuvieron miedo, sí. Los 10 tuvieron miedo, pero ¿cuántos caminaron? Caminaron 2, esos son los de fe. Los demás se quedaron con el puro miedo. Y los demás, y los otros 2 decidieron a caminar al frente. El riesgo es importante para tu vida. Arriésgate. Aún lo poco que tienes, arriésgalo para el Señor. Y vas a ver que el Señor, tarde que temprano, en medio del horno, cuando sientas que las llamas del fuego te están quemando, allí es donde se va a meter el ángel de Jehová. Allí es donde se va a meter otro. Tú no estás solo, ahí está Dios. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Pero que existe esa actitud de riesgo. Arriésgalo, sin miedo alguno. Arriésgate a perder las amistades. Amistades que no te benefician. Arriésgate a perder amiguitas y amiguitos en la escuela, amigos del trabajo que no te añaden nada. Tú eres un águila, tienes que apartarte de esa gente. La gente que no añade a tu fe no sirve, porque esa gente el día que se cae para atrás, se desnuca y ya no se vuelve a levantar. Pero los arriesgados se caen para enfrente. Por eso los 3 jóvenes le dijeron al rey: Rey, Dios nos va a liberar del horno y nos va a liberar de tu mano. Y cuando vieron el horno, los jóvenes dijeron: y si no nos libra, les tembló la fe. Y si no nos libra, ¿sí me entiende lo que le estoy diciendo? Primero le hablaron con mucha fe: oh rey, Dios nos va a liberar de tu mano y del horno.
Y cuando vieron el horno, y si no nos libra, en todas maneras morimos, pero no nos postramos ante la imagen. A todos nos tiembla la fe, pero está en nosotros si lo arriesgamos o no. Cualquiera le pudo haber dicho a esos 3 jóvenes: ¿qué les fue? Ya sabemos que ustedes aman a su Dios, pero ámenlo en su corazón. Su cuerpo nada más va a estar postrado, como mucha gente dice. Yo nomás me postro ante mi virgencita, pero yo no la estoy adorando a ella, yo nomás me postro. Eso le estaban aconsejando a los 3 jóvenes. El diablo siempre va a venir a tergiversar y a torcer lo santo y lo puro, cuando la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso y Él aborrece todas esas cosas. Ellos dijeron: no, nosotros lo vamos a adorar en espíritu, pero también en cuerpo. Así es que nuestro cuerpo va al horno. Y si nos ha de liberar, que nos libere. Y si no nos libera, en todas maneras nos vamos con Él. Esa es una verdadera fe puesta en práctica, en el nombre de Jesús. Vale la pena. Vale la pena arriesgarlo. Hubo 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que lo arriesgaron su confort, arriesgaron su posición, porque tenían buen puesto, tenían buena posición económica y buen estatus social. Pero ellos se arriesgaron a perderlo todo por obedecer y por permitir que esa fe que ya tenían fuera desarrollada. La fe no va a crecer si no arriesgamos nada, si no damos nada. Esa fe no va a crecer. Si no te arriesgas a pagar un taxi y a gastar en gasolina para ir a la iglesia, tu fe nunca va a crecer. Vas a hablar puras cosas infladas, pero nunca vas a tener una fe desarrollada como el Señor quiere que la tengas. Vas a hablar de fe, pero nunca vas a tener una experiencia de crecimiento de fe. Dios quiere arriesgados. Escuchas la voz de Dios, tienes visiones, tienes miedo a hablar porque piensas que se van a burlar de ti si te equivocas, y el miedo no te deja caminar sobre las aguas. Pero el Señor quiere que te arriesgues, porque cuando te arriesgas se aparece el ángel de Jehová en medio del fuego de la prueba que estés pasando. Pero tiene que haber un paso de fe, tiene que haber un riesgo. Arriésgate a abrir tu corazón para que el orgullo y la soberbia sean parte de tu vida. Arriésgalo, dalo todo por el todo. Tú tienes que caminar con Él en las aguas, con defectos, con fallas. ¿Qué es lo que impide que avances? ¿Qué es lo que impide que camines? Que te señalen, que te digan que te vas a hundir, que te dé consejos gente que nunca ha experimentado qué es caminar sobre las aguas, gente que nunca ha experimentado lo que es estar en un proceso de crecimiento de fe, gente que nunca ha arriesgado nada. Acércate, únete con las águilas que lo han arriesgado. Arriésgate y escucha al que ya pasó por ahí. No le preguntes al que nunca ha arriesgado nada, pregúntale al que lo ha arriesgado todo. Pregúntale a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Pregúntale a Samuel. Pregúntale al rey David. Pregúntale a Moisés. Pero no le preguntes a las ovejas que nunca han arriesgado nada. No le preguntes a gente que no tiene visión de largo alcance. No le preguntes a gente que no caminó por las aguas con Jesús. No le preguntes a los demás apóstoles, pregúntale a Pedro. Pregúntale al que se arriesgó a recibir una palabra de parte de Dios que fue dura, pero Dios se la dijo. Los demás, los que no se arriesgan, no reciben palabra fresca de parte de Dios. Bendito Dios. Avanza. Avanza. Camina. Allí donde tú estás. Necesitas paz. Necesitas fortaleza. Necesitas crecimiento. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Bendigo
la nación de donde tú perteneces, cada iglesia, cada hermano, cada hermana queda bendecido en el nombre de Jesús. Bendigo Guatemala, Panamá, Uruguay, Argentina, las islas del Caribe, Puerto Rico, Costa Rica, Salvador. Bendecimos ahora en el nombre de Jesús. Venezuela, bendecidos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada una de sus vidas. Gracias, gracias. No olvide suscribirse y no olvide poner su like. Bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a presentar a una niña muy preciosa que acaba de nacer. Bueno, tiene apenas como 2 meses que ya nació. Es una bebita. Y yo para antes de empezar a bendecirla y de presentarla, yo primero quiero poner la palabra de Dios por enfrente, donde dice la palabra en el capítulo 22, verso 6, dice la escritura, dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Dice la escritura que todos los padres tenemos la obligación, tenemos nuestra obligación de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Mucha gente se dedica a educarlos, a darles una buena escuela, a darles una buena educación, y todo eso está bien, porque es parte de la instrucción que Dios nos ha encargado. Educar a nuestros hijos, darles lo mejor de nosotros, darles preparación, darles un buen consejo, pero que no se te olvide algo, hermana, que no se te olvide algo, hermano. Y yo me dirijo especialmente a los padres, a Irving y a Saraí, amén, y a su niña que se llama, tiene un nombre precioso, su nombre es Victoria, y su madre le puso Victoria por revelación, porque la verdad fue una gran victoria, porque dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa, y también es de sabios ponerles un buen nombre dirigido por el Espíritu Santo a sus hijos. Porque si la escritura dice que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la educación que la escritura nos da, eso es de sabios. El papá de ella, de la niña Victoria, se llama Irving, amén. Tiene unos apellidos preciosos también, no los recuerdo ahorita, pero ahorita lo van a ver ustedes porque los voy a pasar enfrente. No le cortes ya ni así que se vaya todo. Nosotros los voy a pasar enfrente, ustedes van a saber quiénes son los padres de Victoria. Ahorita lo principal en lo que nos estamos enfocando es en esta niña. Hace apenas precisamente el sábado la tuve en mis brazos. La traías con un Moisés, ¿verdad? ¿Así se llama Moisés? Sí. Okay. Y la agarré, me lo subí en las piernas y casi en toda la adoración, porque el sábado estamos adorando al Señor, casi en toda la adoración la tuve aquí y sentía tan bonito la presencia de Dios, porque yo creo que los niños, dice la palabra, que dejen a los niños venir a mí porque de ellos no va a ser, es el reino de los cielos. ¿Ok? Así de tajo. Ellos no ocupan pasaporte, ellos no ocupan sello, ellos nomás entran rápido. Nosotros ocupamos que la sangre, que el Espíritu Santo, que la regeneración, que la renovación, que la profecía, que la quinta profecía, que la sexta, y ahí andamos, ¿verdad? Pero los niños digan, vengan a mí nada más y se acabó. Qué fácil, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Por eso, yo le he dicho a mucha gente, ay, tu niña, tu niño es un angelito, y se me quedan mirando, angelito. Entonces ponen la cara así, será un diablito. Así habla muchos padres de familia. No deben de hablar así, todos los niños son hiperactivos, son inquietos. Mejor nosotros como padres cumplamos con lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuera grande no se apartará de él. Yo lo tengo bien comprobado, hermano. Yo tengo un hijo de más de 20 años, casi tiene 30. No tiene 30, tiene 22. Ok, y es un niño para mí todavía, pero yo me acuerdo que a mí me tocó instruirlo en el camino desde chiquito. ¿Me explico? Y a los 14, 15 años, él tuvo un encuentro sobrenatural en la casa.
ángeles se aparecieron, la nube de Jehová estuvo allí. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, la presencia de Dios estaba todo lo que daba en revelaciones y todo. ¿Y eso por qué pasa? Es que a lo mejor tienen algo especial. No, es un texto de la palabra que dice, instruye, enséñalo. Enséñale las instrucciones que Dios nos dejó. Y cuando fuere grande, esa niña no se apartará del camino del Señor. Pero los responsables, ¿quiénes son? El responsable no es Dios. El responsable no es el pastor. ¿Me está escuchando? El responsable no es el maestro de la escuela. No es el maestro de la escuela dominical o como usted le quiera llamar, o sus líderes. El responsable no es el maestro de la escuela secular. El responsable no es el gobierno ni los gobernantes. Los responsables son los padres. Irving, Sara, los responsables de esa niña, de esa pequeñita, para que llegue a ser lo que va a ser de grande. La responsabilidad Dios nos la pone a nosotros en Proverbios capítulo 22 verso 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, cuando fuere mayor de edad, no, la promesa es no se apartará del camino del Señor nunca. Yo te estoy hablando con hechos, porque ya crié uno desde chiquito y no se aparta, y no se va a apartar de Dios nunca, te lo aseguro. Así lo regañes, así le hables como le hables, no se apartará del Señor. Y los padres tienen que aprender eso, que si tú le instruyes bien al Señor, si tú los instruyes bien a ese niño, a esa niña, a ese ser que Dios te prestó, porque yo te voy a recordar una cosa, yo les tengo que recordar algo, Irving y Saraí. Esa niña, Dios no se las regaló, Dios se las prestó para que cumplan una misión con ellos. Todos tenemos una misión y un propósito en esta tierra. La misión primaria son los hijos que Dios les prestó. Ustedes nada más fueron el medio, ustedes fueron el conducto de bendición para hacerlos llegar a esta tierra. Y el propósito es cuidarlos, protegerlos, instruirlos, orientarlos, aconsejarlos, platicar con ellos, estar con ellos en las malas y en las buenas, guiarlos y siempre inyectarles lo que la santa palabra de Dios dice, con ejemplo y con instrucción, con las dos cosas. Mucha gente dice, yo le doy ejemplo, pero nunca los instruyen. Otros dicen, yo los instruyo, pero nunca, hermano, nunca los instruyen, pero nunca les dan el ejemplo. Son las dos cosas, esto es un equilibrio. La responsabilidad como padres por esta niña, esta pequeña, hermano, que tiene meses. Yo también la estaba esperando, porque ahí me toca hacer algo en ella, pero yo no soy el responsable. Los responsables son las madres, son los padres. Si un padre, si una madre no le dedica tiempo a sus hijos, yo le aseguro una cosa, tú que me estás escuchando, todos los que me están escuchando, todos los oyentes, yo le aseguro una cosa, ese niño se le va a perder. Porque la promesa de Dios es, tú pones tu parte y Dios pone la otra. Dios no va a poner todo, Dios no va a poner todo. Vamos a poner la parte y la responsabilidad de lo que nos toca a nosotros como padres. Y usted va a tener un respaldo de la gloria de Dios como usted no tiene idea. ¿Me explico? Si usted está instruyendo, si usted está enseñando conforme lo que Dios dice, ese niño nunca, ese hijo nunca se le va a perder. Yo te aseguro una cosa, aunque resbale, aunque se aparte, aunque le entre el espíritu de rebeldía, escúchame bien, Dios se le va a aparecer y Dios le va a hablar. Lo mismo pasó con Jacob, lo mismo pasó con Samuel, lo mismo pasó con muchos profetas. Cuando tuvieron buenos padres, buenos instructores, yo me di cuenta, entraron en rebeldía, en algún momento entraron en rebeldía, entraron en necedad, pero Dios siempre se les terminó apareciendo a esos hijos, porque tuvieron buenos instructores, tuvieron buenos maestros, no el de la dominical, no el pastor, sus papás, sus madres, es la influencia más grande de los padres. La influencia más grande no son las películas, no son los amigos, hermano, aunque parezca que sí, son los padres. Es la influencia más grande que pueden tener.
Un hijo. Te lo aseguro. Saraí, Irving, pueden pasar a la niña. Vamos a orar por ella. Vamos a ponerle aceite. Vamos a... Puedes pasar, Irving. Ellos son los padres de esta niña preciosa. Y yo quiero, primero quiero guiarlos a hacer una oración. Porque ellos son los que van a hacer el compromiso delante de Dios sobre esta niña. Porque esta niña va a llegar a ser lo que ustedes le instruyan. Ella va a llegar a ser lo que ustedes le profeticen. Ella va a llegar a ser lo que ustedes le enseñan. Ella va a llegar a ser lo que ustedes le oren. La imposición de manos que ustedes le hagan a ella, eso es lo que ustedes como padres le van a transferir. Los padres transfieren a los hijos. Pero si los padres no están bien, ¿qué es lo que le van a transferir a los hijos? ¿Me explico? Yo siempre he enseñado, tenga cuidado cuando le imponga manos a alguien. Si no anda bien, no imponga manos, no lo haga, no lo haga. Pero los que más pueden dañar son los padres a los hijos. Porque la cobertura de autoridad principal son los padres sobre ellos. Mucha gente dice, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. Pues sí, pero nunca los instruyen, nunca les enseñan, ni leen la Biblia para ellos, menos para su hijo, ¿verdad? Ni oran para ellos, menos para los hijos. No, hay que orar por los hijos. Entonces yo los voy a guiar a hacer una oración. Amén. Todo esto está siendo grabado porque les va a quedar como recuerdo también. Y vamos a hacer una oración. Yo los voy a guiar. Cierren sus ojos. Irving, acércate más a tu niña. Cierren sus ojos y yo voy a hacer una oración. Repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes. Primero a mí. Para hacer compromiso delante de ti, de la hija que me has bendecido para gozarla y disfrutarla aquí en la tierra. Yo hago compromiso, Padre, en el nombre de Jesucristo, para bendecir a mi hija. Me comprometo a instruirla y a darle ejemplo en tus caminos. Instruirla en tu palabra. Guiarla con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdame a transmitirle espíritu de vida a mi hija. Para todas las promesas lleguen a ella y ella las pueda alcanzar. Porque el nombre de mi hija es Victoria. Y siempre va a ser victoria. En todo lo que emprenda. Prosperará. En estudios. En sabiduría. En conocimiento de Dios. Y en toda instrucción. Que ella se pueda desenvolver. Y pueda triunfar. En su ministerio. En el llamado que tú le has hecho. Enséñame a guiarla para que eso se cumpla en la vida de mi hija y siempre sea bendición ella. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo se une para decir, y ustedes también. Amén. Amén y amén. Ahora vamos a orar por ellas. Amén. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Por ese niño pongan las manos. Pon las manos ahí sobre ella. Amén. Así. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta pequeña, Padre, por esta niña, Señor, que tú la bendigas en todos sus caminos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guárdala, Señor. Cúbrela. Porque ella ha nacido en cuna cristiana. Y donde hay cuna cristiana está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde hay libertad, hay dirección, hay sabiduría, hay poder, hay manifestación de Dios. La bendigo en el nombre de Jesús. La bendigo en el nombre de Jesús. Desde la coronilla hasta sus pies. Sus ojos, sus oídos, todo sea bendecido, Padre. Guárdala, Señor. En el nombre santo de Jesús, Padre. Profetizamos vida sobre ella. Prosperidad, Padre. Profetizamos un ministerio, Señor. Una sabiduría, Padre, grande. Que la sigan todos los días de su vida. Que sea de larga vida para bendición sobre esta tierra, Padre.
en el nombre de Jesús, y que nada la parte de ella, Padre, porque la cubrimos, Padre. Primero la cubrimos con la autoridad de sus padres, que se comprometieron a guiarla por senda de justicia. Y yo, Padre, con la autoridad de pastor que me has dado sobre ella, la bendigo, Señor, con prosperidad, con sabiduría, libre de toda enfermedad, de todo ataque y toda maldición genética. No la alcance, Señor. Que la maldición genética ancestral no la alcance, Padre. Aquí quebramos esa cadena, esa ligadura, para que no llegue ninguna maldición religiosa sobre de ella, Padre. En el nombre santo de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Bendigo a sus padres también, Señor, que sean buenos instructores, que sean buenos guiadores, Señor, que la lleven por caminos de justicia y por caminos de rectitud, Señor. En el nombre de Jesús, y todos nos unimos para decir amén, amén. Y amén. Amén. Un aplauso grande para ellos. Hermano, si no instruimos niños, si no instruimos jóvenes, el evangelio se acaba. Amén. Yo soy un tipo que cree mucho uno en eso, hermano. Si hay tanto niño y si hay tanto joven apartado, cristiano, la razón es padres. Porque Dios no es mentiroso, hermano. Si el Señor dice, instruye. Y si no instruimos, si no cumplimos ese código, no va a haber una manifestación de bendición sobre los hijos. No la va a haber, no la vamos a ver nunca. Entonces, instrucción es muy importante. Amén. Entonces, pueden pasar a su lugar, bendecidos en el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo por esta.